¿Ya me escuchan? Disculpen. Sí, sí lo Sí, escuchamos. fallas técnicas. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a platicar. Siempre es un gusto hablar de lo que pues hacemos en Puebla, aquí en México. Este, mi plática en esta tarde se llama La propiedad de Kelly por Arcos. Este tema me parece bonito, me parece interesante porque sale de una idea que teníamos hace algunos años, eh, mi asesora de doctorado y yo, que es la maestra María de Jesús López Toriz, con quien trabajé el doctorado, y también con el profesor Mauricio Chacón Tirado. Ellos fueron mis asesores de doctorado. Entonces, pues esta propiedad eh, sale probablemente como una casualidad, ¿no? Porque nosotros estábamos buscando algunas propiedades de unos hiperespacios que por ahí se me ocurrieron hace algunos años. Y entonces apareció esta propiedad que me ha dejado mucha satisfacción. Entonces, voy a platicar un poquito de esto. A ver, ¿sí? Entonces, primero, yo creo que para esta hora la mayoría ha escuchado la palabra continuo muchas veces, pero no está de más recordar que es un continuo, es un espacio métrico compacto, conexo y no vacío. Y me voy a enfocar en unos continuos muy simples probablemente, ¿no? Lo que son los arcos. Un arco es pues cualquier espacio topológico memorfo al intervalo cerrado 0,1. Y para esta plática también voy a hablar un poco de la curva cerrada simple, que es estos espacios que son homeomorfos al círculo unitario, en R2. Bueno, también supongo que en este punto de la tarde pues han escuchado muchas veces la palabra hiperespacio, en particular tres conocidísimos que son 2 a la X, el hiperespacio de todos los cerrados y no vacíos en X, C de X, que es el conjunto de todos los que, además de cerrados y no vacíos, pues son conexos, y Fn de X, ¿no? Que son los subconjuntos de X que van a tenerlo más en elementos. En particular, a mí me interesa hablar de continuos, entonces cuando hablemos de continuos, vamos a decir que a C de X se le conoce como el hiperespacio de subcontinuos del continuo X. Bueno, por allá del 2005, si no recuerdo mal, trabajando con el maestro Javier Sánchez Martínez y con el profesor también Raúl Escobedo, pues me empezó a interesar un poquito esto del hiperespacio anclado, ese hiperespacio CP(x). Entonces vamos a decir que si tú tomas un continuo y un subcontinuo propio de él, pues podemos definir a la colección de los subcontinuos que contienen al subcontinuo A. Y esto le llamamos hiperespacio anclado en A. Y en particular, cuando nosotros estábamos trabajando esta parte, pues nos interesaba pues fijarnos cuando el subcontinuo que estoy eligiendo pues es un singular. Entonces, estos estos hiperespacios, pues fueron muy estudiados por ahí del 2005, tal vez al 2015. Muchísimas personas trabajaron en ellos, Patricia Pellicer, Javier Sánchez Martínez, bueno, muchísimos más estuvieron trabajando con este hiperespacio. Y entonces con esto realicé mi tesis de licenciatura y me pareció un tema interesante, un tema bastante interesante, y pues que en ese momento tenía un auge muy importante. O sea, se escuchaba mucho de ese hiperespacio. Sin embargo, para la maestría, pues me fui a otro lugar a estudiar el hiperespacio de arcos, cual pues vamos a definir a continuación. Ese hiperespacio no es mío, o sea, realmente Nadler en el libro de hiperespacios de conjuntos del 78, si no recuerdo mal, propone estudiar las propiedades de este hiperespacio. Y bueno, él lo define como la colección de todos los subcontinuos que cumplen con ser arcos. Y bueno, él en el libro muestra algunas propiedades, lo estudia con el interés de saber algunas propiedades de la contractibilidad de algunos hiperespacios y se queda ahí, se queda en pausa por mucho tiempo. Ya en el 2000, si no recuerdo mal, también en el 2000, Adriano Ulises Soto realiza su tesis de licenciatura, pues retomando esta idea de Nadler, del hiperespacio de arcos, y además ahora le agrega los singulares. Entonces,
pues como parece natural, lo llama hiperespacio de arcos singulares, y lo define como M de X, o sea, el conjunto de todos los arcos y todos los singulares. Y hace un estudio muy amplio, muy amplio de este hiperespacio. Y pues bueno, se mete a estudiar los dendroides, ve algunas propiedades sobre la compacidad y otra vez se queda en espera. O sea, es mucho tiempo se queda en espera, del 2000 hasta el 2016, más o menos, que en Puebla lo retoma mi asesora Mari Toriz y su alumno Iván Serapio. Ellos retoman este hiperespacio de arcos singulares y definen dos funciones muy interesantes que son la función de punto medio y las funciones de punto medio, porque son muchas, y la función de puntos extremos. Y pues hacen un estudio de ello, por ahí caracterizan a las dendritas, esos espacios localmente conexos y que no contienen curvas cerradas simples, y entonces es cuando llego yo. Yo también llego a estudiar un poquito ese hiperespacio, a trabajar con esas funciones, y pues como que las cosas se van ligando, ¿no? Uno empieza estudiando una cosa y termina estudiando otra, pero después, en 2020, cuando inicio mis estudios de doctorado, para mi proyecto doctoral propongo estudiar el hiperespacio de arcos anclados en un punto. O sea, junto esto de la idea de los hiperespacios de arcos con la idea que venía arrastrando ya algunos años del hiperespacio, los hiperespacios anclados en un punto. Y pues los definimos así, ¿no? Como tú te tomas un continuo, te tomas un punto, y al hiperespacio de arcos anclados en el punto, que lo llamamos arcos de Pnx, pues lo definimos como el conjunto o la familia de todos los arcos que tienen al punto P. Bueno, arcos singulares. Y bueno, esto, perdón, esto nos da un primer artículo donde hablamos de los modelos y nos interesamos en las propiedades, pues, digamos, clásicas de sus hiperespacios. Compacidad, conexidad, este, arcoconexidad también, por ahí apareció. Y entonces, en 2023, ya con mis asesores de doctorado, Mauricio Chacón, María de Jesús López Solís y un servidor, pues mostramos un par de resultados eh, que fueron publicados en la revista Topology Proceedings, que para cualquier continuo este hiperespacio siempre va a ser arcoconexo, que además si nosotros tomamos un continuo localmente conexo, se cumple que el espacio va a ser una dendrita siempre y cuando el arcos de Pnx sea continuo para cada P en X, y que si X es un abanico suave, entonces arcos de Pnx es compacto para cada punto en X. Esas tres propiedades pues nos parecieron interesantes, detuvimos un poquito estudiar la compacidad, cuando ya empezamos a salirnos de los localmente conexos, pues empezó a complicar demasiado. Aún sigo trabajando en esta parte pues, de alguna forma clasificar los continuos para los cuales este hiperespacio es compacto, pero pues presenta muchos problemas, o sea, si uno mete una curva en el espacio, pues inmediatamente pierde la compacidad en algunos puntos. Eh, También por ahí tuvimos problemas con algunas cuestiones de convergencia. Entonces, pues sigo trabajándolo, lo sigo estudiando, pero pues nos dio para un primer artículo. Y bueno, cuando estábamos estudiando estos hiperespacios, pues nos entró el interés por estudiar la familia de estos hiperespacios. ¿Cómo sería el hiperespacio que tiene estos hiperespacios? Y entonces, pues empezamos a notar algunas coincidencias con la propiedad de Kelly. Esta propiedad que se define en 1942, que es de esta forma. O sea, primero vamos perdón, dado un continuo, vamos a decir que ese continuo tiene la propiedad de Kelly, si para todo P en X, y para todo subcontinuo que tiene al punto P, y para toda sucesión que converja al punto P, pues podemos encontrar una sucesión de subcontinuos que converja y que además cada uno de esos tenga los P sub n respectivos. Esta propiedad también ha sido muy estudiada. Kelly la estudia para la usa para la contractibilidad. Y no recuerdo si es resultados de Kelly, disculpen. Ahorita un poquito este, el olvido, pero este teorema
es muy relevante que si X es un continuo localmente conexo en un punto, pues entonces X debe tener la propiedad de Kelly en ese punto. Y bueno, entonces ya en 2023 propongo estudiar la propiedad de Kelly por arcos, que la definimos de esta manera. Te tomas un continuo, tomas un punto, y vamos a decir que el continuo X tiene la propiedad de Kelly por arcos en el punto P. Si para cada sucesión P sub n que converge a P y para cada subcontinuo, perdón, para cada arco que tiene el punto P, existe una sucesión de arcos que tienen a su respectivo P sub n y que converge al arco A. Y bueno, si esta propiedad pasa para todos los puntos, pues diremos que mi continuo tiene la propiedad de Kelly por arcos. Y pues, como toda propiedad, empezamos a preguntarnos con cuestiones básicas. Si hay continuos con esta propiedad, si no la hay. Entonces, pues una primera parte es que se puede probar sin mucho esfuerzo que si X es un arco o una curva cerrada simple, entonces X tiene la propiedad de Kelly por arcos en P para cada punto. Y esto viene del hecho de que los continuos localmente conexos tienen la propiedad de Kelly, y en particular el arco y la curva cerrada simple, pues tienen muchos arcos, ¿no? El arco, todos sus subcontinuos propios y no degenerados son arcos, y para la curva cerrada simple, excepto el total, pues todos son arcos. Y usando la propiedad de Kelly puedes probar que tiene la propiedad de Kelly por arcos en cada punto. Entonces, pues los primeros, digamos, los continuos básicos, pues se sabe que sí tienen esa propiedad. Además, también de forma casi trivial se puede probar que si X es un continuo que no contiene arcos, entonces X tiene la propiedad de Kelly por arcos. Y pues un continuo de este estilo, pues es el pseudoarco. Es un continuo conocidísimo y pues este continuo tiene la propiedad de Kelly por arcos. Además, también probamos que la propiedad de Kelly por arcos es una propiedad topológica. Todos estos resultados que les estoy platicando, incluso hasta el final, ya fueron publicados en la revista del Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Pues sí, juntamos las propiedades, todo lo que hemos desarrollado en estos años. Y pues bueno, esos primeros teoremas como que nos dan esas herramientas para empezar a trabajar con espacios un poquito más elaborados. Entonces, primero, pues voy a dar una definición para hablar de un primer resultado importante, y es que si tú tomas un continuo y un subcontinuo en él, vamos a decir que este subcontinuo que estoy nombrando Y es un NO2 simple libre, si es un NO2 simple, y además, cuando le quitas sus extremos, ese es un conjunto abierto. Entonces, con esto, a lo que llegamos fue que si nosotros tenemos un continuo y un natural mayor o igual que 3, si el continuo contiene un NO2 simple libre, entonces X no tiene la propiedad de Kelly por arcos. Y bueno, no es difícil convencernos de estos. De hecho, se puede ver de forma, pues, digamos, didáctica, con un poquito de dibujo, porque uno puede pensar que hay un continuo, que este continuo, un NO2 simple libre, es decir, este, este punto central va a ser el vértice de mi NO2, y una vez que yo le quito los puntos extremos, entonces lo que obtengo es un abierto. Dentro del NO2, pues yo puedo elegir tres arcos de esta forma, y fijarme en los puntos extremos que tiene dentro del NO2. Ahora, podemos elegir otros tres puntos, uno en cada una de estas aristas, en cada uno de estos arcos, de modo que no sea uno de los extremos y que no sea el centro. Y entonces con dos de ellos me formo un arco y tengo un tercer arco que va a ser el arco rojo. Entonces, la prueba radica en dónde tomo mi sucesión. Lo voy a alargar un poquito para que quepan los puntos. Entonces podemos elegir una sucesión de puntos, de modo que esa sucesión se encuentre en el arco rojo. Y si uno supone que mi continuo tiene la propiedad de Kelly por arcos, entonces debo de poder encontrar arcos que converjan a mi arco azul. El problema radica en que cuando yo quito al punto P, pues este desconecta a esos tres arcos. Entonces, la propiedad de Kelly haría que todos mis arcos eventualmente entren al NO2 sin los extremos, y entonces
esos arcos pues deberían de tocar tanto al arco rojo, porque tienen a cada uno de estos puntos, y a los arcos azules. Pero eso no puede pasar, porque entonces el punto amarillo, el corazón de mi eneodo, pues debería ser un punto de ramificación de cada uno de esos arcos, y los arcos pues no tienen puntos de ramificación. Entonces pues eso es una contradicción. Y así pues uno puede probar que si un continuo contiene un eneodo simple libre, entonces X no tiene la propiedad de Kelly por arcos. Entonces, ¿qué se desprende de este primer resultado, digamos, importante? Bueno, primero, que la propiedad de Kelly y la propiedad de Kelly por arcos pues no son equivalentes. Y el ejemplo para ver que hay continuos que tienen la propiedad de Kelly y no la propiedad de Kelly por arcos, pues es un triodo simple. Ese es un eneodo simple libre, de hecho es un 3-odo simple libre, por el teorema que acabamos de mencionar, pues no tiene la propiedad de Kelly por arcos. Sin embargo, es localmente conexo, eso es también un resultado bastante conocido, y sí tiene la propiedad de Kelly. Entonces, es la propiedad de Kelly, pues no implica la propiedad de Kelly por arcos. Y para ver que la propiedad de Kelly por arcos no implica la propiedad de Kelly, lo que vamos a hacer es retomar esta parte de que los continuos que no contienen arcos tienen la propiedad de Kelly. Y entonces voy a tomar dos pseudoarcos, los voy a intersectar en un punto, y la unión de esos dos pseudoarcos va a ser mi espacio con el que voy a trabajar. Entonces, no es difícil convencerse de que este espacio tiene la propiedad de Kelly que tiene la propiedad de Kelly por arcos, porque en realidad podemos tomar a cualquier punto en este continuo, y para cualquier sucesión que converja, pues los únicos elementos del arcos de Pnx que lo tienen, pues son los singulares, no hay más. Entonces, pues sabemos que F1 es cerrado y la convergencia se da de forma inmediata. Entonces, la propiedad de Kelly por arcos, pues viene siendo una parte simple por el hecho de que no hay arcos en estos espacios. Y el hecho de que no tiene la propiedad de Kelly viene de que si tú tomas el punto en el que se intersectan esos dos pseudoarcos y te tomas como continuo a uno de ellos, digamos a P, por ejemplo, podemos armar una sucesión de modo que esté en Q y estos estén en diferentes composantes para cada natural. Entonces, en el límite, lo que va a pasar es que el estar en composantes, pues va a arrastrar el continuo Q, y ese continuo Q se va a terminar insertando dentro del pseudoarco P, y eso no puede pasar. Estamos diciendo que solo se intersectan en Q. Entonces, tampoco la propiedad de Kelly por arcos implica la propiedad de Kelly. Y esto nos pareció relevante porque pues pareciera ser, bueno, nosotros pensamos en darle el nombre de Kelly porque en esencia son muy parecidas, pero pues son propiedades diferentes para este caso. Muy bien. Con el teorema de que si un continuo contiene un nodo simple libre, ese continuo no tiene la propiedad de Kelly por arcos, se puede probar también sin mucha dificultad que si tú tomas una gráfica finita, entonces X tiene la propiedad de Kelly por arcos si y solo si X es un arco o una curva cerrada simple. El regreso es inmediato, ¿no? Con los teoremas que enunciamos hace como unas 10 diapositivas, de que el arco y la curva tienen la propiedad de Kelly por arcos. Y el regreso, pues radica en saber que si uno supone que no es arco o curva cerrada simple, como es gráfica finita, tiene un punto de ramificación, y entonces con ese punto de ramificación podemos construir un eneodo simple libre. Y entonces tendríamos esta equivalencia. Y entonces, pues nosotros empezamos a preguntarnos si el problema real de la propiedad de Kelly por arco radica en que el espacio tenga puntos de ramificación o no los tenga. Hemos estudiado en particular, de lo que veo en esta plática, a los dendroides, y también estudiamos un poquito las compactaciones del rayo. Eso también está dentro del artículo. Pero bueno, entonces, si ya trabajábamos con gráfica finita, pues lo más natural es ir hacia espacios que les pueda quitar las curvas, y entonces empezamos a estudiar a las dendritas. Hay que recordar que una dendrita es un continuo localmente conexo y que no contiene curvas cerradas simples. Entonces llegamos a este otro resultado, y es que dentro de las dendritas la propiedad de Kelly por arcos caracteriza al arco. Y entonces
Otra vez, en esencia, la demostración, pues se puede ver gráficamente. Si es una dendrita, entonces puedo tomarme un punto de ramificación dentro de la dendrita. Otra vez, muy parecido a lo que hicimos con las gráficas finitas, podemos tomar 3 arcos y entonces de esos 3 arcos elegir 2, este arco azul que está aquí en la pantalla, y un tercer arco donde voy a tomar mi sucesión como hice en la parte de la gráfica finita. Aquí digamos que lo importante es esto de ser localmente conexo, porque me puedo elegir 2 abiertos y conexos que no se intersecten entre ellos y que además no intersecten al arco restante, al arco rojo. Y entonces, si uno supone que hay propiedad de Kelly por arcos, lo que va a pasar es que como como cualesquiera 2 puntos en la dendrita se pueden separar por un tercero, en este caso para los puntos en el arco azul los puedo separar por el vértice de este tríodo, pues entonces podemos probar que si hay arcos, bueno, si uno supone que la propiedad de Kelly por arcos la tiene esta dendrita, entonces esos arcos eventualmente deben de tocar tanto a estas bolas abiertas, que además son conexas, como al arco rojo. Y eso pues tampoco puede pasar sin que pasemos por el punto P. Y eso hace entonces que el punto P termine siendo punto de ramificación otra vez. Y bueno, aquí es donde digamos que de alguna forma nos estábamos convenciendo de que esta propiedad parecía que jugaba solo con la parte de separarse, ¿no? Si uno puede quitar el punto al que me estoy acercando y separo, pues basta con hacer eso. Y entonces, pues empezamos a preguntarnos un poquito más, porque dijimos, bueno, si las gráficas finitas se comportan de esta forma, si las dendritas se comportan también de esta forma, pues los dendroides también deberían de comportarse de manera similar. Y entonces la pregunta principal que nos hicimos para ese artículo, que es, digamos, el resultado principal de ese trabajo, es si el arco se podía caracterizar dentro de los dendroides con la propiedad de Kelly por arcos. Y realmente no fue un trabajo nada fácil. Empezamos con esta idea de poder ir separando cosas, pero siempre había un caso que cuando ya estábamos a punto de terminar, salía otro y salía otro y salía otro, y entonces pues empezamos a buscar otras herramientas para poder demostrar esto que les voy a platicar. Entonces, primero, un dendroide va a ser un continuo, arco conexo y hereditariamente unicoherente. Y lo que me va a importar, o la herramienta que necesitaba de fondo, es que dentro de los dendroides, si yo tomo un punto, puedo establecer un orden con respecto a ese punto, que lo estamos llamando menor o igual que z. Entonces, el orden, ¿cómo lo vamos a definir? Vamos a decir que x es menor o igual que y con respecto de z, si y solo si x pertenece al arco que va de z a y. Y bueno, esta relación va a ser estricta si además de estar en el arco, pues resulta que el punto X no es el punto Y. Y con este orden, que si no recuerdo mal lo probaron los Caratonic, pues se pueden establecer ciertos resultados. Primero es que si tú tomas un dendroide, 3 puntos en el dendroide, entonces si X y Y se relacionan de esta forma de X es menor o igual que Y con respecto de Z, entonces, pues cualquier otro punto también que esté que cumpla perdón, entonces cualquier otro punto que esté en el arco cumple esta relación, la que se puede comparar con respecto a X y a Y. Y esto se traslada a algo más. Si tú tomas 2 puntos en el arco XY, pues resulta que esos también van a ser comparables. Ahí muy bien, sí. Perdón, tuve que regresar. Y entonces, inicialmente este orden se hace para todos los puntos. O sea, tú puedes tomar cualquier punto en el dendroide y establecerte un orden de esta forma, de modo que el punto esté en un arco. Pero algo que nos dio la idea fue que cuando trabajamos la parte de la compacidad para los abanicos suaves del hiperespacio arcos de PNX,
Pues fue precisamente esta propiedad de suavidad. Entonces, un continuo se dice que es suave si existe un punto tal que para cualquier sucesión convergente a cualquier otro punto, la sucesión de arcos de la forma Sxn pues debe converger al arco Sx. Y ya con esto, pues nos enfocamos más en los dendroides suaves. Tomas un dendroide suave y le tomas un arco con puntos extremos A y B, pues vamos a decir que que este arco tiene doblez en un punto X, si X pertenece al arco y además X es menor que A respecto de Z y además X es menor que B respecto de Z. Y con el doblez que definimos en ese momento, pues obtuvimos algunas propiedades. Primero, que si tú tomas un arco en X y dos puntos en el dendroide X, si el arco A tiene doblez en X y en Y, pues el doblez debe de ser único, debe ser el mismo. Segunda propiedad, que si nosotros tenemos un arco con extremos A y B, entonces A tiene doblez, si, solo si A y B no son comparables con respecto al orden que doy, valga la redundancia, con respecto a Z. Y que dados dos arcos, uno contenido en otro, estos arcos en X, si, perdón, ahí dice si X, error de dedo, debería decir si A tiene doblez, o si el arco más pequeño tiene doblez, pues el grande también tiene doblez y tiene doblez en el mismo punto. Y finalmente es que si tú tienes un arco que tiene doblez, y con esos extremos, en este caso A y B, si hay un punto que sea mayor que alguno de los extremos, pues resulta entonces que el arco A debe estar contenido en el arco que va de B a este punto que está por arriba del extremo A. Y estas propiedades de doblez fueron las que ayudaron a demostrar esta propiedad que les decía, que se puede caracterizar el arco con la propiedad de Kelly por arcos en los dendroides. Ahora bien, una parte, digamos, interesante es este lema, que si X es un dendroide con la propiedad de Kelly por arcos, y yo tomo un punto en él, y un árbol en X que contenga el punto, para la asociación que yo tome P sub n que converge a P, entonces existe una asociación K sub n convergente a K, tal que Kn es un árbol y P sub n está en cada uno de sus Kn respectivos. Esta propiedad también es importante porque eso ayuda a probar lo siguiente, que si X es un dendroide, si X tiene la propiedad de Kelly por arcos, entonces X tiene la propiedad de Kelly. Y entonces esto viene de que si nosotros tomamos un continuo, no sé cómo sea, pero tomamos un continuo que tenga el punto P, y tomamos un conjunto dentro de este continuo, un conjunto denso de puntos, entonces podemos ir construyendo, disculpen mi dibujito, árboles que no, un poquito amorfos, podría ser como líneas, árboles que se vayan aproximando a este continuo y que todos tengan al punto P. Entonces, con el lema anterior, con la propiedad de Kelly, podemos ir tomando puntos P sub 1, P sub 2, etcétera. De modo que estos P sub 1, pues existen arcos que convergen, arcos que tienen a cada uno de estos P's, perdón, árboles que tienen a cada uno de estos P's, que converjan a cada uno de estos árboles. Y entonces esto se puede hacer muchas veces, o sea, podemos ir construyendo árboles que se vayan aproximando a cada uno de estos, y entonces se puede construir una sucesión, a ver, una sucesión, de modo que eventualmente podamos armar continuos que tengan a cada uno de estos P sub n y que converjan al continuo que inicialmente tiene el punto P. Entonces, con la propiedad de Kelly por arcos, pues podemos probar que el continuo límite debe de tener también la propiedad, perdón, continuo límite, que el continuo base debe de tener a la propiedad de Kelly.
Y entonces, pues eso redujo otra vez nuestro trabajo, ¿no? Ya no vamos a trabajar solo en dendroides, sino en dendroides que tengan la propiedad de Kelly. Y una de las, digamos, facilidades que nos da la propiedad de Kelly es que estos dendroides terminan siendo dendroides suaves. Entonces, también se puede probar, usando un poquito de estos resultados, que si X es un abanico, entonces X no tiene la propiedad de Kelly por arcos. Este teorema no me voy a enfocar mucho en él, pero es relevante para la construcción de la demostración final. Entonces, pues hay que tenerlo en mente. Ahora bien, lo primero con lo que nos encontramos es que si tú tomas un dendroide, este va a tener la propiedad de Kelly por arcos, este con la propiedad de Kelly por arcos, perdón. Entonces resulta que este dendroide tiene conjunto de puntos extremos cerrado. Esta parte también es importante porque entonces no solamente vamos a trabajar con dendroides con la propiedad de Kelly o suaves, vamos a trabajar con suaves y que además tengan la propiedad de que su conjunto de puntos extremos es cerrado. Y entonces, pues uno puede suponer que el conjunto de puntos extremos no es cerrado, sino que podemos encontrar una sucesión de extremos que converjan a un punto que no es extremo. En este caso, los azules serían esa sucesión y mi punto rojo, el punto que no es extremo. También, pues sabemos que si mi continuo tiene la propiedad de Kelly por arcos, entonces tiene la propiedad de Kelly. Y como les comenté hace un momento, la propiedad de Kelly implica que el continuo debe de ser suave. Entonces, como es suave, pues hay un punto que llamaremos este puntito verde que estoy dibujando, que me va a servir para lo siguiente. Primero, va a haber dos casos. El primer caso es que haya un punto dentro del dendroide que no sea comparable con respecto del orden que podemos establecer, otra vez con respecto al punto S, al punto de suavidad, al punto verde. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puedo encontrar, bueno, me puedo tomar un punto que esté por arriba de mi punto P, el punto rojo que estoy poniendo por aquí, a ver si le puedo poner un nombre, disculpen. Este es mi punto P. Hay otro punto, lo podemos llamar Z, y un punto Y, donde Y tiene una propiedad, la propiedad de que P es menor o igual con respecto de S del punto Y. ¿Sí? El punto P en este caso, el punto S es este versito. Entonces, si recordamos las propiedades de doblez, que el hecho de que P y Z no sean comparables, pues implica que este arco tiene doblez. Y además, como estoy tomando un punto Y por arriba, puedo, no, ¿qué pasó? Es este. Puedo encontrar un arco que vaya del punto Z al punto Y, o sea, de este punto amarillo al punto rojo, y que tenga doblez en algún momento. Este punto morado va a ser su punto de doblez. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta parte? Lo que podemos hacer es considerar que tiene la propiedad de Kelly por arcos y hay una sucesión de arcos que converge al arco azul que tiene a todos estos puntos extremos azules. Entonces, dentro de esos arcos puedo tomarme sucesiones, en este caso esta amarilla que converja al punto Y, que es el rojo, y esta otra que se ve rosa que converja al punto Z. Y entonces aquí lo que juega un papel importante es este hecho de que los puntos azules son puntos extremos, porque entonces el arco que va del punto azul al punto amarillo, este arco debe ser comparable con el arco que va del punto azul a uno de los lilas. ¿Sí? Entonces podemos suponer que existe un momento o una subsucesión, de modo que pasa una de las dos cosas, o que voy del punto azul al amarillo y luego al rosa, o voy primero al rosa y luego al amarillo. Entonces pensemos en que puedo ir primero del azul al amarillo y después al rosa. Entonces aquí podemos jugar un poquito con la suavidad. Este punto S, pues puedo conectarlo con estos arcos para ir al punto azul e ir al punto rosa.
Entonces, por la suavidad, el límite de estos arcos, de los arcos que van de S a los azules, pues debería converger al arco que va de S al punto P, que es este primer rojo. Y el arco que va de S a estos rosas, pues debería converger precisamente al arco que va de S al punto amarillo, que es mi punto Z. El detalle de hacer esto es que si uno se fija en la unión de estos dos arcos, el que va del punto S a alguno de los azules y de S al punto Z, perdón, a alguno de los rosas, lo que va a pasar en el límite es que el punto Y debería de estar en el arco que va del punto S al punto Z, que va del punto S al punto Z. Y entonces el Y termina en este arco. Pero si Y termina en este arco, arrastra también al punto P, que aquí debió haberse movido. El punto P termina en algún lugar, este punto se mueve a algún lugar dentro de este arco. Y entonces lo que tenemos de fondo es que el punto P que había tomado inicialmente no comparable con Z, pues termina siendo un punto comparable. Y pues eso es una contradicción. Entonces, el que arrastre alguno de estos extremos del arco, pues hace que lo demás también termine dentro de alguno de los arcos. Esto es algo que pasa también si tomara la sucesión de esta forma. En lugar de ir primero al amarillo y luego al rosa, ahora voy al rosa y después al amarillo. Otra vez, jugar con la suavidad es que para ir al punto azul me conecto en algún momento al arco que va del azul al amarillo y empiezo a jugar con el límite de la unión de estos dos arcos, el arco que va de verde a azul y de verde a amarillo. Entonces, en el límite, lo que va a pasar es que el punto Z, que inicialmente no era comparable, pues termina por arriba de P o termina por debajo en algún lugar. Y pues otra vez, lo que obtenemos de esto es que Z debe de ser comparable con respecto de S con el punto P, lo cual otra vez es una contradicción. Entonces, aquí ya estuvimos jugando un poquito con esto de poder comparar los puntos del dendroide con mi punto al que converge la sucesión que tomé. Y entonces, pues, lo que sigue es pensar que mi punto al que converge mi sucesión, este punto P, pues debe ser comparable con todos los puntos del dendroide. En este caso, como es comparable con todos, pues puedo tomarme un punto que sea extremo de mi dendroide y de modo que el arco que va de ese a ese punto extremo, pues tenga también al punto P, o sea, algo de esta forma. Y puedo más o menos seguir el resto. Voy a suponer que tiene la propiedad de Kelly por arcos, entonces para cada uno de esos puntos, pues puedo encontrar un arco y dentro de esos arcos, perdón, se cortó, dentro de esos arcos, elegir puntos de modo que la sucesión que arme con cada uno de estos, pues converjan al punto S o que converjan al extremo Y. ¿Sí? Y entonces, con esto, lo que tenemos que hacer es pues, fijarnos que podemos tomar un abierto que tenga el punto S, pero no al punto P, de esta forma. Y podemos probar que todos los puntos que, que todos los puntos que están en esta bola verde, pues son puntos que cumplen la propiedad de ser menores que mi punto P. O sea que si yo tomo cualquier otro punto dentro de este conjunto con respecto al orden que acabo de dar, este debe ser menor o igual que P. No le di nombre, punto B. ¿Para qué sirve esto? Al ser comparables y estar por debajo, estos puntos verdes que inicialmente están en mis arcos que convergen a este arco azul, pues terminan dentro del arco que va del punto S al punto P. O sea que son puntos que puedo comparar
que puedo comparar con mi punto P, donde todos ellos son menores que P. Y entonces aquí empieza otra vez el juego de que todos sean comparables. Si todos son comparables, si todos son comparables, entonces, de hecho, se puede probar que estos puntos azules que convergen al punto P, llamémoslo punto P sub n, los puntos P sub n son mayores o iguales con respecto al orden que establecí que el punto P sub n. Y estos puntos amarillos, esto para todo n mayor o igual que algún n en los naturales. Y para los amarillos, estos que tengo de esta forma, que llamaremos y sub n, pues también resultan ser mayores que p, eventualmente, con respecto al orden que puedo definir con respecto al punto de suavidad. Y entonces, ¿qué obtenemos de que estos dos sean mayores? En particular, los puntos de la acción p sub n, al ser extremos y p no ser extremo, pues son diferentes del punto p. Esto quiere decir entonces que si yo voy de S al punto azul, tengo que pasar a fuerza por el punto P. Y si voy del punto de suavidad al punto YN, pues también tengo que pasar por el punto P. Eso quiere decir entonces que P debe ser doblez del arco que va de P sub n a Y sub n. Pero ojo, algo que estamos haciendo es que los S sub n, los S sub n, también cumplen con esta propiedad porque los S sub n eventualmente son menores o iguales que P con respecto de S. Entonces tenemos algo interesante porque entonces también los S sub n terminan siendo puntos de doblez de cada uno de estos arcos eventualmente. Y lo que obtendríamos de esto es que entonces a partir de un momento Sn y P deberían de ser iguales. Pero pues eso no puede pasar porque dijimos que todos los puntos que están dentro de esta bola están por debajo de P. Entonces no es posible que con esto que acabo de hacer el punto P termine dentro de mi bola abierta. Y todas estas contradicciones vienen del hecho de suponer que mi conjunto de puntos extremos no es cerrado. Y bueno, esta construcción fue, digamos, un poquito difícil porque no sale de forma muy natural, o sea, tuvimos que explorar varios continuos, en particular el de Moller-Nickel, que fue el que nos dio como esta idea de que una vez que tú llegas a un punto, regresar es algo imposible, o sea, no puedes volver porque entonces provocas este tipo de cosas. Y entonces, pues ese fue como el desarrollo, digamos, de la parte importante y en el resultado en el que giró todo lo demás, porque esa demostración se puede extender para demostrar en realidad que si el continuo tiene la propiedad de Kelly por arcos, entonces uno puede ver, si supones que no es arco, pues entonces tiene un punto de ramificación. Si supones que tiene solo un punto de ramificación, entonces es abanico. Hay contradicción con el teorema de que los abanicos no tienen la propiedad de Kelly por arcos. Y entonces lo que sigue pues es estudiar dendroides que tienen la propiedad de Kelly por arcos y que tienen más de un punto de ramificación. La demostración eventualmente se convierte en este estar jugando con quién está arriba, quién es mayor con respecto al orden que establecemos con el punto de suavidad. Y entonces, ya no voy a ahondar más en eso, con este teorema se puede demostrar que un dendroide, si este tiene la propiedad de Kelly por arcos, entonces X es un arco. Y finalmente, probar que la propiedad de Kelly por arcos que definimos caracteriza el arco dentro de los dendroides. Creo que me fui un poco rápido. Entonces, pues, con ese resultado quiero terminar. Espero, pues, les haya gustado un poco de lo que estamos trabajando. Aún seguimos trabajando también con esta propiedad. Estamos tratando de averiguar en otros espacios qué pasa con esta propiedad de Kelly por arcos.
Pero caracterizar al arco es muy bueno, muy, muy bueno. Encontrar una caracterización nueva. También, bueno, si hubiera sabido que iba a sobrar 5 minutos, hubiera hablado un poquito de las compactaciones, porque dentro de las compactaciones del rayo se puede probar que el continuo seno de 1 entre x es la única compactación con residuo dendroide que tiene la propiedad de Kelly por arcos. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Les dejo un poco de las referencias. Muchas gracias, doctor José Luis Suárez. ¿Alguien desea realizar alguna consulta? ¿Puede hacer uso del micrófono? Muy bien. Agradecemos su participación el día de hoy, doctor José Luis Suárez. En agradecimiento le haremos entrega de este certificado que le llegará a través de su correo electrónico. Muchas gracias, doctor José Luis Suárez López. Gracias a ustedes.